y tan simples. ¿Qué pasó, nena? ¿Qué pasó? No puede ser posible. Mucha pinche comunidad. ¡Te maldigo, hijo de perra! ¡Pinches doctores hambreados! ¡Hijo de su puta perra! ¿Cuánto tiempo estuvieron aquí? ¿Cuánto tiempo estuvieron aquí? Desde el viernes la metimos y estaba se rompió la fuente. ¿Desde cuándo? ¿Desde el viernes? Desde el viernes se les dijo. ¿Cuál era su doctora? ¿Quién era su doctora? ¿Investigó quién era su doctora? Hermosa. Quisiera, no Sí, sabía, yo pero no sé. Venga. es mi hija, es el esposo. ¿Lo voy a subir? Sí, lo voy a subir. Señorita. 3 putos días en el segundo mejor pinche hospital de aquí. 3 putos días pidiendo por favor que se hiciera una pinche cesárea. Y ahora sí se la quieren hacer ya que se murió. Que no La mames. tienen ahí como perro, como animal, ni un perro lo tienen así. ¿Dónde está? Ya se va, ya me la Puta llevo. madre. No se Tienen va a que estar atenderla, esperando. tienen que atenderla. De No, todos no, modos, están se haciendo arriesga, pendejos. se Me la llevo arriesga. otro doctor. Pero regrésela porque se arriesga a que a su vida de ella también. Regrésela. No, es que se le murió a su bebé por lo mismo que dejaron hacer. Igual lo mismo. Ya, nada más yo porque lo voy a subir. Lo voy a subir porque aparte de todo ni siquiera, fíjate cómo la están arriesgando a que se le muera, a que se muera también ella. Sí, pues no. La voy a recibir allá, Toño. Que te atiendan, chica, que te atiendan de todos modos. Vámonos a perinatología. Vámonos a perinatología. Que te atiendan, hermosa, que te atiendan. ¿Vale? Bueno, buenísimo. Pues qué tal, amigos, ya estamos aquí en una emisión más de War Room. Acabamos de ver este video que se viralizó, que se volvió tendencia en redes sociales, lamentablemente en el Hospital Arranza. Vamos a tocar este tema, lo teníamos aquí, esta deuda pendiente con ustedes, radioescuchas, el tema de la violencia obstétrica. Tenemos aquí a la organización Sociocracia, varios de sus integrantes, para tocar este tema que se ha vuelto, de acuerdo a algunos especialistas y data, un problema de salud, donde mencionan, de acuerdo a datos del IMSS, que se ha incrementado las cesáreas o que se ha incrementado esta tendencia por encima del parto natural. Tenemos aquí a Francisco Javier, vicepresidente de la organización Sociocracia. Muchas gracias, Francisco. Gracias a ti y a tu mal auditorio. No, gracias a ti. César Portillo Arias, oficial mayor de la organización, ¿verdad? Así es, a sus órdenes. Gracias. Fernando Manilla Contreras, especialista en derechos humanos, ¿estoy bien? Sí, es de la organización Sociocracia, que está dedicada a darle seguimiento a estas víctimas de presuntas negligencias médicas, ¿verdad? Muchísimas gracias a los tres. ¿Cómo están? Gracias a ti. Pues, a ver, acabamos de ver un video que ya tiene varios meses, varias semanas. Tiene más de un año. Exacto. Sí, Pero, ¿qué está sucediendo aquí? Acabamos de comentar que la tendencia de cesáreas se ha incrementado en los últimos años. Seguimos viendo casos donde se agrede a la mujer, se agrede a la mamá. Un caso de foco rojo, me comentan especialistas, un caso de derechos humanos donde hay violaciones muy latentes y muy específicas. ¿Qué está sucediendo? ¿Cuál es el panorama? Adelante, por favor, mira, Francisco. Daniel, yo creo que tendremos que empezar desde un poquito antes, porque en el caso en particular de Mitzi no se trató de que se favoreciera o que se obligara a la cesárea, sino por el contrario. Uh-huh. A Mitzi, Ahí estamos hablando de sí, un de lo tema opuesto. específico. En el caso de Mitzi, era catalogado como embarazo de alto riesgo y se negaron a practicarle la cesárea. Le administraron oxitocina, lo cual, como sabemos, tiene efectos contraproducentes cuando se eleva el porcentaje recomendado, y entonces ella no pudo tener contracciones, le impidió tener su embarazo por parto normal, y después de 3 días de estar hospitalizada, pues resulta que su bebé falleció en el vientre por asfixia. En honor a esa bebé que iba a llevar en vida el nombre de Mildred, fue que creamos nosotros en Sociocracia una área especializada en atención a negligencia médica y con especial énfasis a los bebés y menores de edad. Uh-huh. A ver, entonces, cuando hablamos de violencia obstétrica, ¿a qué nos referimos? ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Qué tan común es en los hospitales públicos o privados?
¿Cuál es la radiografía a nivel Ciudad de México y en las demás entidades? Pues mira, si tomáramos en cuenta que el Hospital General de Ginecobstetricia de la Raza es un hospital de alta especialidad y sucedió esto que le sucedió a Mitzi, bueno, si fuéramos lógicos, estaríamos hablando de que está sucediendo en los hospitales rurales, en las clínicas rurales, etcétera, porque estás hablando de un hospital que supuestamente tiene un alto número de especialistas por cada uno de los pacientes, aún así no se dan abasto. Cuando hablamos de violencia ginecobstétrica tendríamos que referirnos a un tema que va desde la violencia moral, por ejemplo, ¿no? La violencia psicológica. Cuando vemos que, y seguramente tus amables radioescuchas tendrán experiencias muy parecidas, en las cuales los mismos doctores, las mismas enfermeras violentan o agreden a las mamitas diciéndoles cosas por el estilo como pues, las ofensas de así te hubieras comportado cuando lo estabas haciendo, etcétera, etcétera, ¿no? Gravísimo. Eso ya empieza a ser violencia ginecobstétrica. Hay que recordar una cosa, que tendrían ellos como profesionales médicos estar completamente en los zapatos de las mamitas, independientemente de si es la primera o la segunda o la tercera vez que van a ser mamás, porque el proceso en sí es traumático. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede cuando las dejan abandonadas, por ejemplo, y que las mamás se están quejando de los dolores, de las contracciones, etcétera, etcétera, y ellas simplemente no las escuchan, o simplemente las ignoran prácticamente, así es, ¿no? las ignoran, pues todo eso es violencia ginecobstétrica. Obviamente que podemos llegar a grados mucho mayores de agresividad, como puede ser la violencia física, en la cual ellos les abren las piernas, o las empujan, o las jalonean, o suceden casos como la desgracia de Mitzi, o otros casos en los que tenemos que incluso, hablando de las cesáreas, al momento de hacer el corte con el bisturí, lastiman también la cabeza del bebé y el bebé pierde la vida. Wow. Son casos que suceden, que son muy lamentables, pero que regularmente la gente, incluyéndonos a nosotros antes, como que dices, eso no me va a pasar a mí jamás, eso le sí, lo ves muy lejano, lo ves muy lejano, y cuando te sucede a ti, es cuando de plano dices, tenemos que hacer algo para resolver esta situación, y así también es como nació Sociocracia. A ver, ¿qué me pudieran comentar de la experiencia de Sociocracia en temas de derechos humanos? Si ustedes puedan agregar un poco más. Muchas gracias primero por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Es lamentable, ¿no? Principalmente viendo el video de Mitzi, lo que pasó. Sí, todavía sigue doliendo, ¿no? Desafortunadamente no es la única, ¿no? A nosotros nos gustaría que fuera la última, pero bueno, para eso falta muchísimo tiempo. Este tipo de situaciones ocurre constantemente en instituciones públicas de salud, incluso en privadas. Las instituciones no se dan abasto, como lo es la Fiscalía de la República. Sí, están hacinados, ¿no? Sí, exactamente, con muchísimos asuntos parecidos, ¿no? La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las comisiones estatales de derechos humanos, que son las encargadas de ventilar o de verificar si se cometieron o no esas violaciones a derechos humanos. Claro. Es lamentable que esto siga sucediendo. Sin embargo, sí te puedo decir algo, no se queden callados, ¿no? Todas estas personas no se deben quedar calladas, porque deben alzar la voz. Y además ellos tienen derechos, ¿no? Tienen derechos en contra de estas instituciones que vulneran esos derechos humanos. Claro. ¿Qué derechos tienen? Tienen derecho a una reparación integral del daño, ¿no? Y una reparación del daño no solamente involucra muchísimos aspectos, medidas de restitución, de rehabilitación, por ejemplo. Sí, no solamente es la cuota. La parte económica esa sale sobrando. Es lógica que se tiene que dar, pero no es la medida principal, ¿no? Son distintas medidas de satisfacción, ¿no? Una disculpa pública del hospital, que a lo mejor a nosotros no nos involucra nada, pero a las personas sí. Entonces, la experiencia que hemos tenido con este tipo de violaciones en materia de derechos humanos cada vez aumenta. Claro. No es que disminuya. Oye, Francisco, César, Fernando, varios radioescuchas nos comentaban qué otro tipo de violencia, cómo detectar, además de las frases, además de suministrar este tipo de dosis, mencionabas, cómo se da cuenta una mamá en el momento que está sufriendo este tipo de violencia, o cómo detectar focos amarillos o focos rojos en donde está siendo vulnerada y está siendo vulnerado su bebé. ¿Cómo detectarlo? Tanto mencionabas que no es una situación ajena de los hospitales públicos, pero también los privados. ¿Cómo detectamos eso? Yo creo que tendríamos que abarcar cuáles son los derechos de los pacientes. Y obviamente entre esos derechos pues está el trato digno,
que al hablar del trato digno puede sonar como que muy amplio, pero tiene que ser con mucho respeto, con mucha sensibilidad, con mucha empatía. Otros de los derechos nos dice que tienen también el derecho de tener un expediente clínico, derecho a tener una segunda opinión, derecho a tener el tratamiento adecuado, los medicamentos, etcétera. Entonces es muy de sensibilidad el hecho de que cuando la mamita va y la tratan mal, la hacen esperar, etcétera, o que hay palabras altisonantes, o que hay incluso prejuicios hacia la mamá. ¿De qué tipo, por ejemplo? De que te dicen, bueno, a ver señora, ¿usted por qué se está quejando si ya tiene 6 hijos? Ya debería cerrar la fábrica, por ejemplo. Cosa que es muy... A veces da coraje, bueno, da mucho, siempre coraje, pero pareciera que todos tienen los mismos eslogan, porque lo mismo te lo encuentras aquí en la Ciudad de México como te lo puedes encontrar en Oaxaca. Y ahora, en el caso de Oaxaca, cuando hay doctores que ni siquiera conocen el dialecto que hablan la persona, o que las personas no están ni siquiera enteradas del tratamiento que se les va a dar, o como por ejemplo cuando ¿cómo se le dice? Les pueden poner un método anticonceptivo sin su consentimiento. Que es muy común, ¿no? Eso también es muy común. Y a la hora cuando las personas quieren quejarse, pues como no hablan el idioma, pues se quedan completamente en estado de indefensión. Y si me permites decirlo, yo creo que sería muy importante el que todos conozcamos, no solamente los derechos de los pacientes, que son derechos humanos, sino que además tuvieran ellos el conocimiento de qué hacer antes de que suceda una tragedia. Eso es lo importante, porque cuando las víctimas llegan a nosotros ya sucedió una muerte, ya se perdió el miembro o una parte del cuerpo, etcétera. Lo importante sería decirle a las personas qué tienen que hacer para evitar que eso les suceda. Claro. Nos comentaban en redes sociales, ¿por qué seguirle apostando al parto natural que a la cesárea? ¿Por qué bajo esta premisa, incluyendo temas de especialistas y de estudios, por qué, y nos preguntaban sobre todo las mamás jóvenes, por qué apostarle al parto natural todavía que a la cesárea? Porque ellos piensan todavía en este método de practicidad, de menos horas, pero a un costo mayor. ¿Por qué decirle todavía eso? ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, mira, yo creo que tendríamos que empezar por aclarar que la cesárea no es un procedimiento inocuo. Es decir, que no es algo como que tú digas, lo voy a hacer y voy a estar a la segura y no va a tener ninguna repercusión. Al momento de ser una intervención quirúrgica, conlleva riesgos. Obviamente, claro que sabemos que casos como los que tenemos, en los cuales el mismo bisturí fue el que mató al bebé, que son muy pocos, obviamente cada uno de los casos tiene sus peculiaridades para favorecer ciertas especificaciones. Es decir, en el caso de Mitzi, por ejemplo, ahí sí hubiera sido completamente favorable, recomendable que hubieran llevado a cabo una cesárea, puesto que estábamos hablando de un embarazo de alto riesgo. Claro, pero bajo esas especificaciones. Bajo esas especificaciones. Obviamente, aquí tenemos que hablar mucho de la relación entre el paciente y el doctor. El que sabe qué es lo mejor para el paciente es exclusivamente el doctor. ¿Cuándo puede ser que no sea lo más recomendable? Pues bueno, sabes que hay una diferencia entre el periodo en que se puede hacer una cesárea a el que se puede hacer un parto natural, que estamos hablando de la terminación de la gestación. Muy bien. Sí, tiene que ver el control prenatal, ¿no? Cada una de las personas es diferente, independiente, no todos los partos van a ser iguales. Sí, por el supuesto, control prenatal tiene que ser muy importante. Tienen que seguirlo, llevarlo a cabo, porque como dice Francisco, cada médico va a saber qué es lo mejor o no para cada uno de los pacientes, pero sí tiene que ser muy puntual en ese sentido. Platicábamos el tema de los derechos humanos, el tema de la reparación del daño, pero también mencionábamos costos en este estudio, en datos del IMSS, que pedimos la respuesta, pero no hubo oportunidad de platicar con ellos. Pero ¿por qué es más sencillo una cesárea o por qué es más redituable en su caso una cesárea que un parto natural? ¿Cuáles son los pros y los contras? Bueno, obviamente para los hospitales privados es mucho más rentable la lana, ¿no? por el término del dinero. Además, una cesárea tarda en promedio 45 minutos.
Hay en promedio la Súper labor de rápido, parto son 12 horas. Hay casos en los cuales llegan hasta 24 horas. Un día. Entonces, la disposición del quirófano puede ser otra. Hay términos que, bueno, no términos, vamos a decir factores que pueden llegar hasta la vanidad, porque te dicen los doctores, no te preocupes, solamente te va a quedar una herida de 10 centímetros a lo mucho abajo del bikini y nadie se va a dar cuenta. La otra es que una mujer puede escoger precisamente qué día van a ser su hijo, ¿no? ¿Por qué? Por el horóscopo, etcétera. Hay muchos factores que juegan aquí. Sobre todo que el doctor casi siempre te dice, no te preocupes, yo soy un especialista, no va a pasar absolutamente nada, yo te recomiendo la cesárea y mira, y te vas a recuperar, etcétera, etcétera. El problema es cuando eso no sucede. Claro. Oigan, y por ejemplo, el tema de... Mencionaban algunos especialistas que pudimos ahí platicar, mencionaban de continuar esta tendencia de aumentar las cesáreas, es un problema de salud pública. Así sería. ¿Cuáles son los focos rojos a considerar? ¿Cuál es la situación que debería de tomar el IMSS, los propios hospitales públicos, privados, perdón? ¿Cuál es como la ruta que deberían de caminar o cuál es la dinámica que deberían de seguir? Yo creo que sería primero realizar un estudio de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud con las prácticas que tiene actualmente el IMSS, el ISSSTE, las instituciones de salud pública. Porque ese mismo protocolo nos debe indicar con exactitud cuándo es recomendable hacer una cesárea y cuándo es recomendable un parto natural. Y eso se tiene que cumplir. Para eso tendrían que haber capacitación, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los riesgos? Pues bueno, obviamente cuando una persona toma una decisión basada en un criterio unilateral, que es en este caso el doctor, y no pensando en lo que a ella le convenga o sea lo mejor para ella. Eso claro. Es violencia ginecobstétrica. Y lo tercero que yo diría sería que debe, si tú calculas la diferencia de los costos para la federación o para el Estado, entre lo que se gasta por cesáreas cuando pudieron haber sido parto natural, pues estás hablando de una cantidad completamente diferente y bastante considerable. Oye, bajo ese entendido y revisando la nota en la que pudimos trabajar, mencionabas, Francisco, y algunos estudios, mencionabas la negación a ser anestesiada, a la aplicación de métodos anticonceptivos, pero ¿qué otros podrían ser como los más graves en cuanto a este tipo de violencia ginecobstétrica? No te comprendo. Mencionabas en este estudio que me pasaste de sociocracia, varios como tipos de violencia. ¿Cuáles serían los más comunes? Bueno, desde luego... Los hospitales públicos, eso es lo que mencionaban ustedes. Sí, desde luego el más común es la violencia verbal. También la discriminación. ¿De qué tipo, por ejemplo, hay? Ahí hay casos en los cuales les dicen a las mamitas, si no quiere este tipo de atención, váyase a un particular. Esa es una, ¿no? Otra, la que te comenté ahorita, la que ellos sobajan, discriminan de una manera completamente inaceptable a las mamitas, pues cuando tienen más de 3 hijos, cuando son muy, muy niñas, que son muy jóvenes, cuando ven que no tienen los recursos económicos, etcétera. Esas son las más comunes. El cabildeo con diputados, con otras organizaciones, ¿cómo ha sido? ¿Cómo les ha ido en esta cuarta transformación? ¿Cuál es la ruta en la Cámara, en este cabildeo de iniciativos? ¿Cómo va ese tema? ¿Qué les han comentado? Vamos muy bien. De hecho, bueno, Sociocracia no solamente atiende negligencia médica, víctimas, sino también todas las víctimas de delitos federales y de todos los derechos humanos. En ese aspecto, algo que nos ha preocupado de sobremanera es la alta tasa de impunidad en delitos sexuales. Precisamente por eso comenzamos a trabajar hace aproximadamente 6 meses con el Congreso de Puebla, porque queremos erradicar del Código Penal de Puebla la prescripción de los delitos sexuales, pero además queremos incluir corrupción a menores y pornografía infantil. Es una gran tarea que estamos comenzando con Puebla y queremos replicar en toda la República. ¿Por qué? Porque sabemos que las mujeres que son víctimas de estos delitos a veces tardan, como se dice en psicología, en asimilar el asunto y superarlo,
tarda aproximadamente 20 años, 30 años. Wow. Entonces, si la mujer sabe que ya prescribió el delito, lo último que va a hacer es denunciar. Sí, Entonces, eso es algo que estamos haciendo. También estamos trabajando respecto a homogenizar los criterios para activar la alerta Amber en todo el país. ¿Por qué? Porque cuando desaparece un niño, en algunas fiscalías la activan de inmediato y en otras se tardan 48 horas, No, y que hay son un desfase muy... que se pierden. Exacto, en 48 horas ya llevas un niño a Baja California, ¿no? Wow. Entonces eso es lo que son otras cosas que también estamos trabajando. Vamos a quedarnos con este tema, vámonos a un pequeño corte y regresamos. Perfecto. Vale, quédense. Pues interesante el tema, pero fíjate que sí hubo esa... Sí, tienes razón. Quiere que nadie levante la voz. No, y tan simples. ¿Qué pasó, nena? ¿Qué pasó? 2 días, no puede ser posible. Mucha pinche profundidad. ¡Te maldigo, hijo de perra! ¡Pinches doctores hambriados! ¡Hijos de su puta perra! ¿Cuánto tiempo estuvieron aquí? ¿Cuánto tiempo estuvieron aquí? Desde el viernes la metimos y estaba se rompió la fuente. ¿Desde cuándo? ¿Desde el viernes? Desde el viernes se les dijo. ¿Cuál era su doctora? ¿Quién era su doctora? ¿Investigó quién era su doctora? ¿Entiende? Pero ¿qué más implica la reparación? Mira, son 5 medidas principalmente, ¿no? Restitución, satisfacción, medidas de no repetición, compensación, que es la parte económica, y rehabilitación. Dependiendo de cada uno de los casos, es como se va a hacer un plan de reparación integral para cada una de las víctimas. ¿No? Tiene que ser Si quieres, como independiente. dame ahorita dame claridad sobre eso. Y te lo digo porque hubo un tema de negligencia, no sé si supieron de un luchador del Consejo Sí. Mundial. Ah, sí, claro. Hablamos con él. Ah, mira, fíjate, él me comentaba es que su hija fue la que falleció y y muchos preguntaban, bueno, solamente se queda en la cuota económica que pueda ofrecer, Sí, pero me porque dice que va más allá, ¿no? El IMSS, por ejemplo, ahí en ese asunto, o sea, con él directamente él dijo, sí, la regamos, y Pero ahí te da una lana. compensación, exactamente. Pero no se queda ahí. No se debería quedar ahí. Ok. A ver, ahorita regresamos, estamos con el video nuevamente. Sí, es Después del corte. medidas de rehabilitación, por Ujú. ejemplo, es dependiendo cada una de las violaciones a derechos humanos, ¿no? Si es pérdida de la vida, hay algunas medidas que no van a Compensar. como la restitución, ¿no? Ujú. No se puede restituir la vida de ninguna manera. Pero por ejemplo, una disculpa pública, sí. Una disculpa pública, sí, ¿no? Medidas de satisfacción, por ejemplo, en delitos, cuando, perdón, no fue usted, ahí sí, medidas de restitución, ¿no? Se le restituyen los Pues derechos. que también sería bueno hablar lo de los niños que fallecieron En Morelos. Porque esos fueron 10 niños que 10 fallecieron. niños. Ujú. Y por... Si quieres, negligencia. iniciamos con esto, el tema de la reparación. Danos claridad de qué trata. Y te digo porque iba a venir el luchador. Se me fue su nombre. Pero me dijo, ¿sabes qué? Ya se pronunció el IMSS, me van a dar una lana. Espérame. Amigos, ya estamos de regreso aquí en War Room. Ya prácticamente se nos fue media hora con este tema de la violencia que hemos tratado aquí, que hemos lanzado varias preguntas. Tenemos aquí a integrantes de la organización Sociocracia y lo platicábamos todavía en el corte comercial, el tema de la reparación del daño. ¿De qué trata? ¿Qué va más allá de una de brindar una cuota económica? Cuéntanos un poquito más Sí. de qué trata, por ejemplo, cuando una persona es víctima de cualquier tipo de violencia y quiere una reparación integral. Sí, por supuesto. Mira, todas las víctimas de violaciones a derechos humanos cometidas por autoridades federales Ujú. o delitos del fuero local o federal tienen derecho a una reparación integral del daño. Esto lo contempla la Ley General de Víctimas. Recordemos que esta ley es nueva, prácticamente nueva, 2014. Entonces, el tema de las reparaciones integrales del daño es relativamente nueva. ¿No? Pero las personas deben saber que tienen derecho a una reparación del daño cuando se vulneran sus derechos humanos. Claro. Esta reparación del daño debe ser adecuada para cada una de las violaciones que se vulneran. Tenemos el caso de Mitzi, por ejemplo. Ahí Pérdida ¿Cómo de la vida. procedían, por ejemplo? Es pérdida de la vida de Mildred, No en se este puede. caso. Hay ciertas medidas que restitución, satisfacción, medidas de no repetición, rehabilitación y compensación. La compensación es la parte económica, pero no debe ser la que más debe
contemplarse en una reparación integral del Porque daño. así parece, ¿no? Así pareciera que la gente va por dinero, pero no debe ser así. Hay medidas, por ejemplo, en el caso de IMSS, rehabilitación. La rehabilitación psicológica debe ser igual de importante que la física, ¿no? Las personas que sufren ese tipo de violaciones a derechos humanos quedan marcadas de alguna manera de toda la vida. Pero no solamente para la persona que sufrió, sino para toda la familia. Exactamente. ¿no? Porque Exactamente. pareciera que nada más Fíjate luego que- es una persona, pero involucra a toda la familia. Exactamente. Eso es muy importante porque cuando hablas de reparación integral del daño, estás hablando de que, a ver, el Estado fue el que te vulneró y el Estado tiene la obligación de usar todo su mecanismo para que tú recuperes en medida de lo posible la calidad de vida que tenías antes del hecho victimizante. Pero por ejemplo en una muerte, En una muerte no se puede, pero también es cierto, bueno, es imposible, No no hay hay cantidad de dinero que alcance. Y en ese aspecto no hemos tenido hasta ahorita una sola víctima que quiera dinero. Eso es muy importante. Lo que la Fíjate. gente quiere es justicia. Y es lo que queremos nosotros también. Obviamente hay una compensación económica, pero a ver, aquí estamos hablando de que no solamente tienen derecho las víctimas indirectas, llámese la persona a la que le victimizaron, pero en este caso para nosotros, la víctima directa fue Mildred, la víctima directa fue Mitzi, pero también tienen derecho a una reparación de daño sus familiares, bueno, estamos hablando hasta el 4º grado de parentesco, que son sus abuelos, etcétera. ¿Por qué? Porque todas esas personas sufrieron cuando ocurrió el hecho victimizante. Lo mismo sucede con todos los demás delitos o violaciones de derechos humanos. Y también algo muy importante, aquí en Sociocracia lo que hacemos, además, es que les brindamos la atención psicológica a las víctimas. Esto es porque la atención psicológica es sumamente esencial. Aunque tú tengas que te paguen 50, 100 millones de pesos, que no lo hacen, pero si lo hicieran, de todas formas, si tú no te atendiste psicológicamente y no lo pudiste sacar, asimilar, etcétera, lo único que va a pasar es que esa situación mental se te va a complicar y nunca te vas a recuperar. Entonces, por eso es que hablando también... de un problema mayor. Así es. ¿no? Por eso es que nosotros, para las víctimas que tenemos en la Ciudad de México y el Estado de México, también les ofrecemos la atención psicológica. Les comentaba en el corte comercial el tema del luchador del Consejo Mundial que denunció el tema de la muerte de su hija, no recuerdo bien en qué estado, pero por ejemplo ahí se desistió ya de denunciar o de dar a conocer como el caso, porque él mencionaba, y le mando un saludo, ojalá nos pueda ver, el IMSS le ofreció un pago económico, y por eso, precisamente por eso quería la aclaración, para ver si bastaba el pago de la autoridad o tendría que irse a todo esto que comentas para, no sé, para tener ayuda psicológica, ayuda de otros tipos. No sé, ahí cuál es la ruta que deberían de seguir las víctimas, por ejemplo. Híjole, pues mira, yo creo que, como lo acabamos de decir, ¿de qué te sirve tener dinero o que te den dinero si no hay otra parte? ¿Y cuál es la otra parte que a mí me interesaría? Si yo perdiera a mi hija, yo lo que le pediría al IMSS es, dime quién tuvo la culpa, quién tuvo la responsabilidad y asegúrame que esa persona o esa situación no va a volver a suceder con nadie más, con otro papá. La reparación integral de daño incluye algo que es muy importante, la garantía de no repetición. Por eso es que en Sociocracia no solamente lo hacemos bajo las pautas de los órganos no jurisdiccionales que son derechos humanos, sino que también absorbemos la defensa penal, la defensa civil, etcétera. ¿Con qué finalidad? Oye, yo quiero que ese doctor o que ese camillero o el que sea que tuvo la responsabilidad, pero que realmente se le compruebe su responsabilidad, quiero que se le quite la cédula. Es más, quiero que si hay algún comportamiento delictivo que se pueda llamar homicidio culposo, quiero que pague, o sea, quiero que no vuelva a trabajar y quiero que esté en la cárcel, porque hay casos que sí lo ameritan. Entonces, yo sería de la idea que para esta persona que tuvimos la oportunidad de atenderlo, si le van a dar una indemnización, está bien la indemnización, perfecto. Pero ¿sabes qué? Dime, asegúrame tu seguro social que los responsables van a pagar. O es más, porque puede ser, hay que hablarlo muy claro. Muchas veces también los doctores y los enfermeros son víctimas de que no existe la infraestructura, víctimas de que no hay, claro, de que no hay medicamentos. Hemos visto muchos casos en los hospitales grandes en los cuales, como no tienen ni siquiera collarín, les ponen cartulinas cortadas, ¿no? Entonces, es un tema que es estructural. No estamos nosotros en contra de los doctores, al contrario.
Lo que sí estamos es en contra de que no haya protocolos y de que estos, si los hay, no se respeten. Claro. A ver, entonces, con este contexto, con esta problemática que me comentan, ¿cuál sería el llamado a las autoridades, a la sociedad en general? ¿Cuál es la ruta que deberíamos estar tomando para evitar más casos de este tipo, inhibir la cifra que hay actualmente oficialmente, pero sobre todo, ¿cuál sería la cultura que tendríamos que darle a las mamás en este caso y los datos para no repetir más casos como el de Mitzi, como los que se han presenciado en los últimos meses, en los últimos años? Fíjate que es curioso porque yo creo que aquí estamos hablando ante un tema cultural. Si tú revisas las leyes o la cultura, por ejemplo, de Estados Unidos, la gente llega a un McDonald's, está mojado, se tropieza, se lastima, y ¿sabes qué es lo que hace inmediatamente? Va con un abogado y le dice a McDonald's, ¿sabes qué? Era tu obligación señalizar que estaba mojado el piso y como me lastimé te voy a sacar $3 millones, ¿no? Esa es la cultura de allá. En la cultura de acá nos sentimos culpables. Y dices, bueno, si te mataron a tu papá, o a tu hijo, o a tu abuelo, o al que sea, o perdió la movilidad, ¿por qué no haces nada? Entonces, yo creo que lo primero es comenzar explicándole a las personas que existen mecanismos para hacer valer sus derechos, pero que lo tienen que hacer cuando aún es tiempo, como por ejemplo, ¿qué? Si estás en el IMSS y no te atienden, llama de inmediato a la Dirección de Atención al Derechohabiente. Otra de las opciones es comunicarte de inmediato a la CNDH. La CNDH no solamente está para defender delincuentes como mucha gente piensa. En estos casos sí atiende y hasta le dan seguimiento y se ponen en contacto con el director de la clínica y te dan seguimiento. Otra de las cosas que pueden hacer es comunicarse al órgano interno de control. Esto hace que los doctores, en especial los directores, se presionen para dar una buena atención. Y obviamente que sepan que en todo momento se pueden comunicar con Sociocracia y que nosotros los vamos a estar apoyando. Pero me parece que es más eso, conocer sus derechos porque si no conoces tus derechos no los puedes hacer valer. Y inmediatamente acudir a los que tienen la obligación de apoyarlos y saben que si no pasa y si no los apoyan, estamos nosotros aquí para servirles. Buenísimo, pues está el tema bastante interesante y creo que va a seguir dando de qué hablar. ¿Algo más que agregar antes de cerrar este bloque? No, es el derecho de las víctimas, lo tienen, hay que saber ejercerlos. Buenísimo. Nada más que estamos al servicio de las personas y que si tienen algún conocimiento de alguna o piensan que son víctimas de negligencia médica, estamos para servirles. Porque se callan, ¿no? Hay mucha gente que se calla. Desgraciadamente sí, desgraciadamente sí sucede, ¿no? Que la gente al no conocer sus derechos, pues obviamente no lo sabe hacer valer y pues nunca denuncia nada, ¿no? Ya después de muchos años ya se dan cuenta que pues a lo mejor sí fueron víctimas de algún hecho victimizante y pues finalmente ya no se puede hacer nada, ¿no? La cifra negra es grandísima. Grandísima. Yo diría y concluiría con que sabemos que exigir justicia a veces es caro y engorroso. Mucha gente no lo hace porque sabe que los abogados son caros. Lo que hacemos en Sociocracia es que no les cobramos un solo centavo. Y eso sí, la reparación integral del daño incluye gastos jurídicos. Entonces realmente nosotros le cobramos al Estado, no le cobramos a las víctimas. Y quitamos todas las trabas y todos los impedimentos para que esas personas puedan tener acceso a la justicia. Redes sociales para que le puedan escribir, para que puedan los radioescuchas o las personas que claro que sí, Sociocracia está en todas las redes sociales, en @sociocraciamx, y ahí nos pueden estar leyendo, siguiendo o recomendando. Si ustedes tienen alguna recomendación o si quieren colaborar con Sociocracia, nosotros estaríamos más que agradecidos de saber que no estamos solos en esta lucha. Pues así el tema. A nuestros radioescuchas que nos escribieron, gracias a María José Farfán, dice felicidades a Sociocracia por su apoyo en Puebla. Diego Muñoz, excelente asociación. Ana Celina Echeverría, felicidades por su excelente labor. Y el de March Simpson, que dice Sociocracia, nos dice no grite, después aquí las vamos a volver a ver. Y Sociocracia, los esperamos en Querétaro y Puebla, felicidades. Muchas gracias a todos. Pues gracias. Gracias, escríbanos en nuestras redes sociales, ahí les vamos a estar contestando en el transcurso del día, dudas, quejas, sugerencias sobre el tema y casos, por supuesto, aquí les estaremos dando seguimiento en War Room. Pues con esto cerramos, muchísimas gracias a los tres por la claridad, pues con esto nos despedimos, quédense. Gracias, listo. Gracias a los tres. ¿Cómo viste? Bien.
Ahí No, estuvieron el tema es escribiendo. amplísimo. No, va a dar podríamos- mucho de qué hablar. Muchísimo. No, y luego si nos Y quiere que nadie levante la voz. No, y siempre tan... tan simples. ¿Qué pasó, nena? ¿Qué pasó? No puede ser posible.